Jesús, misericordia. Señalando con la mano a los discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina. El Padre Cristóbal Araujo me ha concedido poder hablarles a ustedes en este día, en la reflexión del Santo Evangelio según San Mateo que hemos escuchado. En este día vamos a escudriñar lo maravilloso que es la palabra de Dios. Pero antes de eso les hago la invitación a que también busquen en YouTube Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada, y me acompañes todos los días a leer las Sagradas Escrituras capítulo a capítulo. Ya estamos en el libro del Levítico, libro hermoso, libro maravilloso que nos va a hablar en referencia al sacerdocio, ese sacerdocio que es de Dios. Ya que en el libro del Éxodo el mismo Yahvé le dice a Moisés: mi sacerdocio, Aarón y sus hijos ejercerán mi sacerdocio, porque el sacerdocio es de Dios. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de poder escudriñar su santa palabra. Este día el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, que te invito a ti a buscar en tu Biblia, a buscar para que reflexionemos juntos en este día en su canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Busca en tu Biblia Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Y vamos a escudriñar con humildad, con sencillez, la santa palabra de Dios. Este tema es un tema pues también muy hablado por nuestros hermanos separados, por nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque ahí, como dice literalmente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, y ellos toman este texto para decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, porque el texto dice: ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Pero muy bien, Jesús claramente va a hacer referencia a esta parte de los hermanos, y es que nuestros hermanos separados obvian esa parte, y es la parte que yo les quiero decir a ustedes. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar también por nuestros hermanos separados, que solamente se quedan con una parte del texto
y no meditan todo el texto completo. Y es que la palabra de Dios es rica. La palabra de Dios nos da también a entender un sentido hermoso de lo que yo les quiero invitar a ustedes para que juntos escudriñemos la santa palabra de Dios. El Evangelio dice: en aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataron de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. ¿Por qué? Porque es el aviso de que los parientes de Jesús vienen claramente a hablar con él, y especialmente su madre. En este punto es bonito resaltar la presencia de María Santísima también en medio de la predicación de Jesús de Nazaret. La presencia de la Santísima Virgen María, que también está a la escucha de la palabra que su Hijo está transmitiendo a las personas. ¿Qué nos muestra a nosotros esta parte del Evangelio? De que tú y yo tenemos que estar también a la escucha de la palabra de Dios. Que tú y yo tenemos que estar ahí escuchando atentamente al Maestro, escuchando la predicación de parte de Dios por medio de los ministros que Él ha llamado para que estén con Él, que Él ha llamado para consagrar también a su servicio en el anuncio del Evangelio. Tú ¿estás también a la escucha de la palabra de Dios? ¿Tú dispones también de tu tiempo para ir a hablar con el Señor? Porque la palabra de Dios es rica y nos dice: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Oye, ¿tú estás ahí para hablar con el Señor? Tú estás ahí con un corazón dispuesto, con un corazón atento para hablar con el Señor, porque hablar con Dios es orar con Él. Porque la oración es hablar con Dios. Esa parte también nos lo refiere el libro del Éxodo, cuando Yahvé le dice a Moisés en relación de que él habla con la persona como cuando habla un amigo con otro amigo. Y esa es la oración. Es hablar con Dios como un amigo habla con otro amigo. Porque Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro hermano, Dios está ahí para ti y para mí, pero tenemos que aprovecharlo en medio de la oración, porque la oración es hablar con Dios, es ir a un diálogo personal con el Señor. Por eso Jesús dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y órale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Porque esa es la maravillosa y magnífica manera de cómo Dios viene a hablar contigo y de cómo tú puedes hablar con Dios. Le abres el corazón, le abres tu vida, te entregas por completo a hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Tú estás ahí fuera para hablar con el Señor? ¿Tú estás sacando parte de tu vida para ir a tener ese encuentro personal con el Señor? No solamente quedándonos de que los hermanos protestantes dicen, ahí dice que está la mamá y están los hermanos de Jesús, es decir que María tuvo más hijos. No, porque tú y yo bien sabemos que María tuvo a Jesús y no tuvo más hijos. Y resulta que solamente se quedan con esa parte. Pero tú y yo vamos a aprender a escudriñar la palabra de Dios, que dice: y quieren hablar contigo. Esa otra parte. Dios está ahí esperándote a ti. ¿Y tú quieres hablar con Él? ¿Tú estás dispuesto a hablar al Señor? ¿Tú estás dispuesto a abrirle el corazón a Dios
y hablar con Él como cuando hablas con tu amigo? Porque es que nosotros, los seres humanos, somos buenos para hablar con otras personas. Y más si tienes tiempo de no hablar con esa persona a causa de esta pandemia que estamos viviendo. Si lo llegas a saber, te sientas por horas y horas y horas a hablar con esa persona y empiezan a hablar de todo lo referente a desde aquel momento en que se conocieron, porque tienes tiempo sin ver a esa persona. Lo mismo haces cuando te sientas a hablar con Dios. Lo mismo haces cuando te sientas a orar al Señor y le hablas de toda tu vida, desde ese momento en que tú te encontraste con Él. Le presentas toda tu vida al Señor. Porque estas personas y la Virgen María querían hablar con Jesús. Y tú tomas el ejemplo de la Santísima Virgen María que quiere hablar también con Jesús. ¿Tú también lo tomas? ¿O lo dejas? ¿O lo desprecias? ¿Y no tienes tiempo para hablarle al Señor? ¡Ánimo! No tengas miedo de entablar esa conversación con el Señor. No tengas miedo de ir al encuentro con el Señor y de hablar con Él. De decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para escuchar tu palabra. Aquí estoy, Señor, para estar atento a lo que tú me quieres decir. Pero también tú, preséntale al Señor tu vida. Preséntale al Señor todo lo que tú eres y habla con Él. Y en referencia también a la parte donde dice, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte, en referencia al versículo 47 de este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 47, te invito a ti a buscar en tu Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 2 y siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 2 y siguiente, y sigue la lectura. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Esta referencia que nos dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, estos hermanos son los habitantes de Jerusalén y de Judea, y le dijeron sus hermanos para que fuera a anunciar la palabra de Dios a otra parte, que son los parientes en sentido amplio, son primos, parientes de Jesús, que le dijeron que fueran a evangelizar a Judea. Es una manifestación hermosa de que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que Jesús no tuvo más hermanos, y Él claramente va a decir, hermano mío, hermana mía, madre mía, son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre Celestial, como nos lo refiere el versículo 50. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, el que cumple la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros cumplamos los mandamientos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú ayudes a las personas más necesitadas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú ores por tus hermanos, que tú ores por todos, porque tú y yo
somos hermanos. Aunque no tengamos la misma sangre, somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos hijos de Dios. ¿Y dónde nos hacemos hijos de Dios? A través del santo sacramento del bautismo. Nos hacemos hijos de Dios. Y tú eres bautizado, yo soy bautizado, somos hijos de Dios, somos hermanos. Pero seremos aún más hermanos si tú y yo anunciamos con valentía el mensaje de salvación. Qué bonito, qué hermoso. Jesús nos dice, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. ¿Tú quieres ser hermano de Jesús? Anímate a cumplir la voluntad de Dios, que es anunciar su palabra, que es llevar con valentía el mensaje de salvación, que es vivir como un verdadero hijo de Dios, que es hacer la voluntad, porque cada proyecto, cada cosa que tú vayas a realizar de bueno en tu vida, tienes que decir que se haga la voluntad de Dios. Jesús, la noche en que estaba haciendo la cena con sus discípulos y después parte a orar, nos dice la Escritura que se fue a orar a solas y lloraba lágrimas de sangre y le decía a su padre: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía, porque la voluntad de Dios debemos cumplir. La voluntad de Dios debemos aferrarnos a ella, porque es, si Dios nos permite, poder realizar las cosas. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo aprendamos a confiar en Él, que tú y yo aprendamos a hablar con Él, que tú y yo nos esmeremos por tener un contacto personal con Él. Y por eso, confiando en la voluntad de Dios, te voy a invitar con humildad y sencillez a que cierres tus ojos ahí donde estás, a que dispongas tu alma, tu vida, tu corazón, tu cuerpo para hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos a presentarle a Dios nuestra vida, tu vida. Vamos a presentarle a Dios mi familia, tu familia. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle al Señor que estamos aquí para escuchar su palabra, que estamos aquí con un corazón dispuesto para que Él venga a llenar también nuestra vida. Y te invito a ti a que lo hagamos con humildad y sencillez. Padre Santo, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por todo lo que nos regalas día a día a cada uno de nosotros que somos hijos tuyos y que somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante ti, Señor, porque queremos hablar contigo, porque queremos entablar una conversación contigo como hablar con mi amigo, porque tú eres mi amigo y estoy aquí, Señor, pasando por muchos momentos difíciles a lo largo de mi vida, pasando por momentos cruciales en medio de mi existencia, a causa de esta pandemia que vivimos. Señor, vengo a presentarte mi vida, vengo a presentarte lo que soy, vengo a presentarte mi empleo, para que tú, Señor, sigas derramando abundantes bendiciones en medio de mi empleo, a mi vida, a mi familia. Vengo a presentarte, Señor, de que no tengo empleo, que no tengo trabajo. He quedado sin empleo a causa de esta pandemia. Y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a encontrar un empleo digno y justo para poder llevar lo necesario a mi casa, a mi familia, para poder sostener económicamente a mi familia. Vengo a pedirte, Señor, que me ayudes. Vengo a pedirte, Señor, que derrames abundantes bendiciones sobre todas las personas para que con tu gracia, con tu amor, me concedas encontrar un empleo digno y justo para poder mantener a mi familia. Te alabo y te bendigo, Padre de bondad y de misericordia infinita. Te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que están
suscritas a este canal de testimonio de sanación. Bendice a cada persona, sánala, Señor, a todas las personas que se encuentren enfermas de cáncer, que estén padeciendo una enfermedad en medio de sus vidas, en medio de su alma. Te pido, Señor, que por tu preciosísima sangre pases tu mano sanadora sobre cada una de estas personas y le restablezca la salud. Bendícela, Señor. Bendice al Padre José Cristóbal Araujo, que lleva este canal. Derrámate la gracia del Espíritu Santo sobre él para que siga anunciando con valentía, con entusiasmo, con amor, con perseverancia tu palabra en medio de este canal, y que muchas personas puedan recibir la sanación a través de sus oraciones, a través de sus testimonios que han manifestado la gracia y la misericordia de Dios. Te pido humildemente por él. Cuídalo, protégelo, porque es un hijo tuyo a través del ministerio sacerdotal. Derrama abundantes bendiciones sobre él. Anímalo, ayúdalo y dale la fuerza de seguir adelante. Bendice a todas las personas, Señor, del mundo entero, y te pido humildemente que nos ayudes en nuestros momentos difíciles de nuestra vida. No nos dejes solo, que acudimos a ti con un sincero corazón. Bendito seas por siempre, mi Señor y mi Dios. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Les saludo y les habló el Padre José Gregorio Medina. Que el Señor les bendiga. Se les aprecia con todo el corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga.